Hay un silbido que no advierte, confunde. En los campos de toda América Latina, aprendieron desde temprano que cuando el sonido parece lejano, está cerca, y cuando parece cercano, ya no hay tiempo para reaccionar. El silbón no corre, no grita, no aparece de repente. Camina despacio, cargando un saco de huesos mientras repite una melodía simple en medio de la noche. Quien reconoce el sonido demasiado tarde rara vez tiene una segunda oportunidad. Antes de convertirse en una aparición, el silbón fue un hombre común, joven, consentido y violento. La leyenda cuenta que exigió a su padre una comida específica, vísceras de venado. Cuando el padre regresó de la casa con las manos vacías, el hijo perdió el control. El ataque fue rápido, brutal y definitivo. Mató a su propio padre y llevó los órganos a su madre, quien solo comprendió la verdad demasiado tarde. El castigo no vino de la justicia común, sino de la familia. El abuelo ató al muchacho a un tronco, azotó su espalda hasta que la carne se abrió y frotó ají en las heridas. Luego soltó perros para perseguirlo durante la noche. Antes de morir, el anciano lanzó una maldición simple y cruel. El joven vagaría para siempre, cargando los huesos del padre que asesinó. Es aquí donde la historia deja de ser solo moralista y se transforma en terror, porque el silbón no busca redención, busca repetir el ciclo, especialmente entre hombres violentos, borrachos o abusadores. Y por eso su silbido no llama la atención. Él elige a quien merece escucharlo. El sonido que anuncia a El Silbón es simple, una secuencia de notas cortas, silbadas con calma. No hay prisa, no hay agresividad. Y es precisamente eso lo que lo vuelve más peligroso. A diferencia de otras entidades, el silbón no se revela por su apariencia, sino por la lógica distorsionada del sonido. Quien escucha el silbido fuerte cree que está cerca y se relaja cuando el volumen disminuye. El error es fatal. En la leyenda, cuanto más lejano parece el silbido, más cerca está en realidad. Campesinos cuentan que el sonido surge de la nada, atravesando campos abiertos, caminos vacíos y zonas donde el viento suele engañar a los sentidos. Algunos juran que el silbido cambia de dirección, como si rodeara a la víctima. Otros dicen que nunca acelera, porque no lo necesita. Cuando llega el silencio, es la peor señal. Significa que el silbón ya está demasiado cerca para anunciar su presencia. No hay persecución, no hay lucha. Solo el peso del saco de huesos arrastrándose por el suelo. Por eso, quienes conocen la historia no intentan identificar el origen del sonido. La reacción más segura siempre ha sido simple: no responder, no buscar, no quedarse inmóvil, porque el silbón no caza curiosos. Espera a que el miedo haga el trabajo por él. El silbón no aparece ante cualquiera. La leyenda siempre lo dejó claro. Casi siempre surge para hombres que caminan solos por la noche, borrachos, agresivos o conocidos por la violencia doméstica. No es un detalle aleatorio. Desde su origen, la historia carga la idea de castigo. El silbón no es un depredador impulsivo. Repite su propio crimen, eligiendo víctimas que reflejan lo que él fue en vida. Los relatos describen el mismo patrón. El silbido comienza distante. El hombre lo ignora, se ríe o desafía el sonido. Algunos incluso responden con otro silbido, creyendo que se trata de una broma. Poco después, el miedo se instala cuando el silencio se apodera del ambiente. Dicen que el silbón se acerca lentamente y observa. En algunos relatos, cuenta los huesos dentro del saco. Si falta alguno, el siguiente hueso será el de la víctima. En otros, simplemente se inclina, tan cerca que el olor a tierra y muerte delata su presencia antes del final. Curiosamente, existen historias de personas perdonadas, generalmente niños o mujeres, como si la entidad siguiera un código rígido, casi moral. Esto refuerza la idea de que el silbón no es solo un espíritu errante, es una sentencia ambulante, y cuando decide actuar, no deja espacio para el arrepentimiento. Pocas leyendas permiten la idea de sobrevivir, pero el silbón es una rara excepción, no porque sea débil,
sino porque sigue reglas antiguas. La más conocida involucra a los perros. Los relatos afirman que el Silbón teme a los perros, especialmente a los que ladran sin parar durante la noche. Algunos dicen que esto está relacionado con los perros que lo persiguieron tras la maldición del abuelo. Otros creen que el sonido rompe la concentración de la entidad. Otra creencia común habla del uso de ají o látigos, no como armas, sino como símbolos del castigo que lo transformó. Hay quienes juran que llevar ají en el bolsillo o hacer sonar un látigo en el aire puede ahuyentarlo temporalmente, no por dolor, sino por memoria. También existe una regla silenciosa: no reaccionar, no responder al silbido, no provocar, no correr desesperado. El miedo explícito parece atraer su atención. Quienes sobrevivieron cuentan que mantenerse en movimiento, sin mostrar pánico, fue lo que los mantuvo con vida. Aún así, nada garantiza una protección total. Estas prácticas funcionan más como excepciones que como una defensa real. Porque, al final, el Silbón no es algo que se enfrente, es algo que se evita. Y a veces, ni siquiera eso es suficiente. Con el paso del tiempo, el Silbón no quedó atrapado en el pasado. Siguen surgiendo relatos en caminos rurales, haciendas aisladas y pueblos donde la noche sigue siendo demasiado silenciosa. Camioneros dicen escuchar el silbido desde la banquina. Vigilantes nocturnos juran ver una silueta alta y delgada, detenida bajo los árboles, siempre demasiado inmóvil para ser alguien común. El detalle que se repite es el mismo. Nadie ve llegar a el Silbón. Simplemente ya está allí. Para muchos, la leyenda funciona como advertencia, un límite invisible sobre hasta dónde alguien puede llegar sin enfrentar consecuencias. En regiones donde la historia se cuenta desde la infancia, el miedo no proviene solo de lo sobrenatural, sino de lo que representa. El Silbón no es solo un espíritu vengativo, es el recordatorio constante de que ciertos actos dejan marcas que no desaparecen ni con la muerte. El silbido, en ese sentido, no anuncia solo la presencia de la entidad. Marca el momento en que ya no hay forma de huir del pasado, y tal vez por eso la leyenda sigue viva. Porque mientras existan personas cruzando la noche creyendo que nada puede alcanzarlas, siempre habrá alguien jurando haber escuchado un silbido lejano, que parecía demasiado distante como para ser ignorado.